Bienvenidos de regreso. Espero que hayan podido estirarse un poco, tomar más café o lo que sea que los mantenga con energía. Antes de continuar profundizando en la palabra de Dios, queremos presentarnos ante el Señor nuevamente en oración. Así que le cedo la palabra al pastor David mientras nos guía en un tiempo de oración por los obreros del Evangelio que están dejando sus comunidades para llevar el Evangelio a otras naciones. Así que estamos explorando cómo. La vida significativa sigue a Jesús y lo da a conocer en el mundo. Cómo Jesús nos llama a hacer esto en nuestros barrios y donde quiera que vivamos en el mundo. Y estamos llamados a hacer esto entre las naciones, a pesar de que la forma en que lo hagamos variará según cada uno de nosotros. Dios está llamando a algunos de nosotros a ir a otra nación donde el Evangelio no ha ido, a plantar y edificar la iglesia allí. Permítanme que les cuente la historia de una familia estadounidense, un matrimonio con 6 hijos, que estaba orando y preguntando a Dios qué podría ser lo siguiente para ellos después de que el marido se había retirado del ejército. Y esta familia se enteró de que Radical tiene un programa de formación en el extranjero que prepara a la gente para ir y hacer discípulos y plantar iglesias en algunos de los lugares más difíciles de alcanzar en el mundo. Y sintieron que Dios estaba diciendo, que Él los estaba llamando a ir, y dijeron que sí. Así que reorganizaron sus vidas y a su familia, y se trasladaron a hacer este programa que implica unos 8 meses de entrenamiento intensivo. Y durante ese entrenamiento, uno de los instructores invitados compartió sobre el trabajo que estaban haciendo en una parte particular de Asia, y esta familia sintió que Dios los estaba guiando a ser parte de ese trabajo. Hace aproximadamente un año, me senté a la mesa con esta familia. Ojalá pudieras conocerlos, ojalá pudieras ver sus caras. Este hermano, hermana, esta mesa llena de niños. Ay, hoy, ahora están ayudando a operar un negocio agrícola en Asia Central para dar a conocer a Jesús entre todas las naciones, hablando de hacer que tu retiro cuente. Yo alabo a Dios por esta familia y muchos otros como ellos. Al mismo tiempo, la necesidad de más obreros como ellos es enorme. Mientras muchos de nosotros nos preguntamos cómo Dios nos puede estar guiando, hay un tercio del mundo que ni siquiera ha oído las buenas nuevas sobre Jesús y están listos para oírlas. Lo hemos visto. Jesús dijo en Mateo 9, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que vamos a hacer ahora lo que Jesús dijo que hiciéramos. Orar. Pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su campo de cosecha. Así que quiero animarte a que te reúnas con un par de personas más. Y de nuevo, habrá peticiones específicas de oración en la pantalla para ayudar a guiar este tiempo, pero sigue el liderazgo del Espíritu Santo. Y oremos, porque obreros globales sean enviados desde nuestras iglesias y de las iglesias de todo el mundo. Oremos, intercedamos por los 2,600 líderes evangélicos a los que damos apoyo. Y oremos para que Dios levante miles y miles más entre los pueblos no alcanzados. Y mientras oramos para que Dios envíe más obreros, abramos cada una de nuestras vidas de una manera fresca a la posibilidad de que Él pueda enviar a cualquiera de nosotros. Así que oremos ahora. Ora con otros a tu alrededor según el liderazgo del Espíritu.
Oh Dios, Señor de la mies, Señor de todas las naciones, estamos haciendo ahora mismo lo que nos has dicho que hagamos. Te pedimos que envíes más obreros, multitudes de obreros al campo de la cosecha. Por favor, Dios, levanta estudiantes, profesionales, jubilados, jóvenes adultos, de adultos mayores de los Estados Unidos, de Canadá, de Indonesia, de China, de todo el mundo para ir juntos y llevar tu evangelio a las personas que no han oído, que no lo han escuchado. Dios, te pedimos que incluso ahora, en este momento, tu Espíritu Santo impulse a las personas, individuos, parejas, familias, a ir. Te pedimos que ninguno de nosotros ignore el impulso de tu Espíritu. Te pedimos que sigamos el impulso de tu Espíritu. Pues sin importar lo que eso signifique, sin importar las preguntas que podamos tener, que confiemos en ti y en tu autoridad en nuestras vidas. Y te pedimos que un día pronto pueda haber gente escuchando el Evangelio por primera vez. Gracias por los que estás enviando, incluso ahora mismo. Y oramos que bendigas a los que has enviado desde tu iglesia y para la difusión del Evangelio de los que no han oído. Ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hombre, solo orar eso. Pienso en Hechos 13 cuando el Espíritu habló a Pablo y Bernabé y los envió. Pensar que, bueno, si hay decenas de miles de nosotros orando juntos así, parecería que Dios estaría enviando a algunos de nosotros. Por lo tanto, Dios puede hacer que personas no alcanzadas escuchen el Evangelio por primera vez en los días y años venideros gracias a cómo estás hablando ahora mismo. Lo que nos lleva de vuelta a la palabra de Dios. Así que, al comenzar esta sesión, hagamos lo que hemos hecho antes y resumamos lo que hemos visto hasta ahora en Mateo. Entonces, una vida significativa sigue a Jesús y lo da a conocer en su vecindario y en todas las naciones. Seguir a Jesús significa confiar nuestras vidas a su autoridad y dar a conocer a Jesús significa esparcir su amor con su autoridad. Quiero ir un poco más despacio al principio de esta sesión. Y quiero mostrarles cómo estas verdades se profundizan en Mateo 11 al 15, en maneras hermosas. He aquí un resumen de lo que quiero mostrarles en estos capítulos. Quiero mostrarles cómo al seguir a Jesús encontramos descanso para nuestras almas en Él como nuestro Rey. Y esto es totalmente contracultura, contraintuitivo en cierto sentido. ¿Cómo encontrar descanso en seguirle? Eso es lo que quiero mostrarte. Cómo al seguir a Jesús encontramos descanso para nuestras almas en Él como nuestro Rey y al darlo a conocer encontramos propósito para nuestras vidas como agentes de su reino. Esto es tan bueno. No puedo esperar para mostrártelo. Así que Mateo 11 comienza con esta frase de transición que vimos en la primera sesión que señala el final del segundo segmento de enseñanza de Jesús. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y entonces quiero saltar al final del capítulo 11 y llenar algunos de los vacíos de la primera parte del capítulo a medida que avanzamos. Este es el contexto. Jesús está hablando a una multitud que se sienten pesados de corazón y agobiados por las cargas de la vida e incluso las cargas de la religión. Sienten el peso de tratar de hacer esto o aquello para agradar a Dios. Y que Jesús les dice en los últimos versículos del capítulo 11 de Mateo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
Oh, esto es lo que quiero que veas. Cuando la fe es difícil y las cargas son pesadas. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Vamos a desglosarlo. Cuando la fe es difícil, cuando Jesús está hablando a multitudes de personas que están agobiadas, no solo en sus vidas, sino en su fe, por las reglas y regulaciones que los líderes religiosos les están imponiendo. De hecho, todo este capítulo comienza con el profeta más grande de la historia, el hombre a quien Jesús llamó el hombre más grande jamás nacido, Juan el Bautista, cuya fe estaba en apuros. Mira Mateo 11:2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Así que tenemos a Juan el Bautista que ha sido arrojado a prisión. Y a estas alturas ya llevaba allí un buen rato y estaba perplejo. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace Jesús? Básicamente dice, he creído que eres el Mesías, el prometido, pero empiezo a preguntarme si de verdad eres tú el que ha de venir. ¿O tenemos que buscar a otra persona? Esto es muy importante. Este es Juan el Bautista, el profeta más grande, el que había bautizado a Jesús. Y está haciendo preguntas y luchando con dudas en su fe. Y señalo esto porque a veces podemos pensar, si tengo preguntas en mi fe o si lucho con dudas, entonces tal vez hay algo mal conmigo. Algunos incluso pueden pensar, si tengo dudas, tal vez ni siquiera soy cristiano. Pero eso no es verdad. Las dudas forman parte del camino de fe de todos. Se me ocurren numerosas conversaciones que he tenido con personas que conozco y que han caminado con Dios durante años. Y tienen momentos en sus vidas donde me han dicho, David, estoy luchando con mi fe o estoy luchando con la duda. Me acuerdo de una cita de un tipo llamado Alister McGrath, un hermano de mente brillante, debate con todo tipo de no cristianos sobre las verdades del cristianismo. Una vez escribió, la duda es natural dentro de la fe. Llega por nuestra debilidad y fragilidad humanas. Y luego contrasta la duda con la incredulidad. McGrath dice, la incredulidad es la decisión de vivir tu vida como si Dios no existiera. Es una decisión deliberada de rechazar a Jesucristo y todo lo que representa. Pero la duda es algo muy diferente. La duda surge en el contexto de la fe. Es un anhelo por tener certeza de las cosas en las que confiamos. Del mismo modo, John MacArthur señaló que cuando el Nuevo Testamento habla de la duda, ya sea en los Evangelios o en las epístolas, se centra principalmente en los creyentes. Eso es muy importante. Es como si tuvieras que creer en algo antes de poder dudar de ello. Tienes que estar comprometido con ello antes de poder empezar a cuestionarlo. Así que la duda se presenta como el único problema del creyente. Incluso Charles Spurgeon, uno de mis predicadores favoritos de la historia, dijo, algunos de nosotros hemos predicado la palabra por años y hemos sido el medio de trabajar la fe en otros y de establecer en ellos el conocimiento fundamental de las doctrinas bíblicas. Y también hemos sido sujetos de las dudas más temerosas y violentas sobre la verdad del mismo evangelio que hemos predicado. Todo esto para decir que la fe puede ser difícil. Y la duda puede ser parte del camino de la fe, particularmente cuando, como Juan el Bautista aquí, piensas en lo que estaba contribuyendo a su duda. Las situaciones difíciles nos hacen dudar como Juan solo en la cárcel. Expectativas insatisfechas. ¿Recuerdas lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías? Él va a proclamar la libertad a los cautivos, la liberación a los prisioneros. No parece que eso estuviera sucediendo para Juan. Y además de todo eso, Juan tenía percepción limitada. Tenía todo tipo de preguntas sobre por qué sucedía esto o aquello y no tenía respuesta. Y la realidad es que experimentamos dudas por todas estas mismas razones cuando nos encontramos con situaciones difíciles, cuando la vida es dura en casa, en la escuela, familia, amigos. Luchas mentales, luchas emocionales, luchas relacionales, tal vez a todo lo anterior. Y expectativas insatisfechas. Tal vez intentamos confiar en Dios durante un tiempo y no parece que nada mejore. Así que empezamos a dudar de si está ahí. O si está allí, tal vez simplemente no le importa. Como Dios he pensado o incluso creo que eres bueno, pero me encuentro inmerso en lo que parece tan malo como ¿por qué no termina esta lucha? Lo que nos lleva directamente a nuestra percepción limitada. No entendemos por qué y nunca vemos el cuadro completo. Nunca. Cuando la fe sea difícil, piensa en los pasajes anteriores del capítulo 7 de Mateo. Escucha Mateo capítulo 7, versículo 13. En el Sermón del Monte, Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella.
pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Lo has oído? Jesús dice en Mateo 11, mi yugo es fácil, a lo que vamos a llegar en un minuto, pero antes de llegar allí tenemos que escuchar a Jesús diciendo en Mateo 7, angosto es el camino que conduce a la vida. El camino de seguir a Jesús es difícil, por eso mucha gente no lo sigue. Solo unos pocos lo hacen. ¿Por qué? Porque la fe es difícil. Incluso cuando piensas en Jesús yendo a la cruz, como veremos, orando en agonía en el huerto de Getsemaní, hay un sentido muy real en el que la fe fue difícil para Jesús mismo en ese momento. Hay días, noches, temporadas en las que la fe es difícil para todos nosotros. Y las cargas son pesadas. Confío en no tener que insistir en esto, pero todos sabemos que las cargas de este mundo pueden agobiarnos en muchos niveles, de muchas maneras. En la escuela y el trabajo y los puestos de trabajo con responsabilidades, cargas financieras, cargas físicas, enfermedad, dolor, cargas emocionales, ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, desesperación, en cargas relacionales en la familia, con los amigos, incluso cargas religiosas. De nuevo, eso es parte del contexto aquí en Mateo 11, personas agobiadas por pensar que nunca están haciendo lo suficiente. Tantas personas viven con un nivel subyacente de culpa o vergüenza por lo que han hecho o lo que te han hecho o qué más podrías haber hecho. Y si aún no te sentías agobiado, quizá ahora sí, pero de eso se trata. Las cargas en este mundo son reales y pesadas. Quiero señalar aquí que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas que pretende que todo es genial y que la vida está libre de estrés y que siempre hay un final feliz en todo. No, la Biblia deja claro que la vida en este mundo caído es un desastre, y no solo la vida, sino la fe en este mundo caído es difícil, y las cargas son reales y dolorosas y pesadas de llevar. Pero estas son las buenas noticias, que ruego escuchen, vean y vivan. Esta es la razón por la que quería ir más despacio y acampar aquí en lugar de ir volando a través de estos capítulos. Cuando la fe es difícil y las cargas son pesadas, el yugo de Jesús es ligero. Ahora, ¿cómo es eso posible? ¿Realmente qué significa eso? Bueno, Jesús está utilizando imágenes aquí a partir del versículo 28 de bueyes que se meten en un yugo juntos con el fin de llevar cierto peso. Y este es el punto, mira esta imagen. A veces en un yugo compartido puedes tomar un buey que es mucho más débil y ponerlo en un yugo con un buey que es realmente fuerte. Así el buey más fuerte llevaría la carga y el buey más débil podría aprender a seguir y confiar en el buey más fuerte. Yo estaba en nuestro campamento estudiantil de nuestra iglesia y todos se dividieron en equipos para las actividades recreativas. Y uno de los equipos se llamaba el equipo de Dwayne La Roca Johnson. Y casualmente estaba estudiando este pasaje con ellos y les dije, imagínate entrar en yugo con este tipo. Seguro no vas a estar diciendo, señor La Roca, no se preocupe, voy a llevarnos. Seguro dirás, señor La Roca, ¿por qué no se encarga usted? Y esa es la imagen que Jesús nos está dando aquí. Excepto que Jesús es infinitamente más grande, infinitamente más fuerte que Dwayne La Roca Johnson. Este es Jesús, Dios en la carne, con los 20 atributos que vimos en la primera sesión, diciéndote, te estoy invitando a llevar el yugo de la vida conmigo, no te apartes, deja que yo lleve tu carga. Jesús no está diciendo, oye, hagamos un acuerdo, 50-50, yo pongo mi parte, tú pones la tuya, yo te ayudo, tú me ayudas. No, Jesús no necesita nuestra ayuda, Él es Dios. Jesús está diciendo, llevaré este peso contigo y por ti. En otras palabras, no puedes cargarlo tú solo. La fe es difícil, no puedes hacerlo solo. Las cargas de este mundo son pesadas, no puedes llevarlas tú solo. Así que vengan a mí todos los que están cansados y cargados, tomen el yugo conmigo. E incluso esta imagen no es perfecta, porque cuando entras en el yugo con Jesús, cuando unes tu vida a la suya, entras de lleno con Él. Él no solo viene a tu lado, Jesús viene a vivir dentro de ti. Escucha Colosenses 1, 27, más adelante en la Biblia. A estos Dios quiso dar a conocer. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria? A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Entiendes lo que dice?
Es Cristo en nosotros por lo que Pablo se está esforzando. Él está atravesando todo tipo de cosas en su vida. ¿Con qué? Con todo su. ¿Quién es su? Es Jesús, toda su energía que obra poderosamente dentro de mí. No te pierdas esto. Está en tu guía de estudio. El yugo solo es fácil para ti cuando tienes el poder sobrenatural de Jesús en ti. No te pierdas esto. El yugo no es fácil porque el camino es fácil. Ya lo hemos visto. La vida y la fe en un mundo caído es dura, pero todo cambia cuando entras en el yugo con Jesús y te das cuenta de que no tienes que hacerlo por ti mismo. Estás en el yugo con Jesús y no solo con Jesús a tu lado, sino con Jesús dentro de ti. No tienes que pelear la batalla de la fe tú solo. Jesús está en ti para luchar por ti. Jesús se preocupa tanto por ti que ha puesto su espíritu dentro de ti como tu consolador, tu ayudador, tu sanador, tu guía, tu fuerza, tu sabiduría, tu esperanza. Jesús no te garantiza que el camino se hará más fácil en este mundo, pero sí te garantiza que tendrás un poder que está más allá de este mundo mientras estés en el yugo con Él. El camino será duro, pero el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Ahora tienes que ver esto porque acabamos de hablar de los caminos, los mandamientos de Jesús, que son difíciles. Así que si tú entras en el yugo con Jesús para seguir sus mandamientos, entonces, ¿cómo es una carga liviana? Esa es una muy buena pregunta y nos lleva a otro versículo más adelante en la Biblia que quiero traer aquí para ayudarnos a entender lo que Jesús está diciendo. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Y quiero que piensen conmigo, ¿por qué los mandamientos de Jesús no son una carga? Ahora piensa en esto, los mandamientos de Jesús serían una carga pesada para nosotros si una de dos cosas fuera verdad o si ambas cosas fueran verdad. Los mandamientos de Jesús serían una carga pesada. Uno, si tú o yo no podemos llevar esta carga. Como si te diera 500 libras de peso y te dijera, sostén esto sobre tu cabeza durante la próxima hora, eso sería una carga pesada para ti. ¿Por qué? Porque no serías capaz de hacerlo. Pero ya hemos cubierto esto cuando se trata de estar en el yugo con Jesús. Jesús te da poder sobrenatural para llevar a cabo sus mandamientos. Así que esa es una razón por la que su carga es ligera, porque tú puedes llevarlas todas por el poder de Jesús dentro de ti. Puedes ser puro en este mundo, puedes compartir el evangelio con este mundo, puedes decir no al pecado, puedes soportar el sufrimiento, porque el que venció todo pecado y a Satanás y a la muerte misma está viviendo dentro de ti. Lo que hace esta carga ligera. Y entonces sigue esto, segundo. Los mandamientos de Jesús serían una carga pesada si no quisieras obedecerlos. Cada uno de nosotros escuchando en este momento sabe, sea que seamos niños ahora o cuando éramos niños, cada uno de nosotros sabe lo que se siente cuando un padre nos da la orden de hacer algo que no queremos hacer. Y lo sentimos como una carga. Así que de una manera similar, si Jesús te da órdenes que no quieres hacer, entonces se sentirán como cargas para ti. Pero aquí es donde quiero que veas lo que dice Primera de Juan 5:3. Dice que sus mandamientos no son difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando nos damos cuenta de que Dios es amor y cuánto nos ama, nos daremos cuenta de que sus mandamientos son ligeros. Así que la carga es liviana para ti cuando te das cuenta de lo amoroso que es Jesús y cuánto Él te ama. Ahora, quiero ilustrar esto contándoles sobre mi relación con la persona que creo que es la mujer más hermosa del mundo, mi esposa, Heather. Así que me encantaría poner su foto en la pantalla ahora mismo y que se quedara ahí por un rato, porque creo que es la mujer más hermosa del mundo. Pero sé que ella preferiría. Ay, que su foto no esté en la pantalla para que todo el mundo la mire. Me encantaría tenerla sentada a mi lado ahora mismo. Pero bueno, basta de eso. Voy a mirar esta foto de mi esposa y pensar en la primera vez que la vi. Así que iba a entrar en el 11º grado. Y esta chica que iba a entrar en el 12º grado vino a nuestra iglesia la semana antes de nuestro campamento de verano.
y recuerdo claramente verla al otro lado del auditorio. Recuerdo lo que llevaba puesto. Ese domingo su amiga la invitó a venir al campamento de verano la semana siguiente y ella vino. Y esa semana en el campamento conoció a Jesús y su vida cambió totalmente. Me conoció. Ahora yo tenía miedo de hablar con ella porque, bueno, yo era un poco torpe con las chicas, pero ella tomó la iniciativa de hablar conmigo. Y me enamoré totalmente de ella. Empezamos a salir poco después y luego lo arruiné todo. Estaba ocupado con otras cosas. Hablar por teléfono o intentar quedar con ella me parecía una carga, así que rompí con ella. El mayor error de mi vida, fui tan tonto. Pero una vez que me di cuenta de mi error y de lo encantadora que era, de lo mucho que quería estar con ella, empecé a coquetear con ella de todas las formas posibles. Solo quería que volviera y haría cualquier cosa que ella quisiera que hiciera. Recuerdo un día que estábamos con un grupo de amigos en un evento del grupo juvenil y alguien estaba pidiendo un montón de pizzas y yo le dije, creo que podría comerme una pizza entera. Y ella dijo, te reto. Así que yo dije, está bien. Así que me comí una pizza grande entera. Me sentí totalmente enfermo del estómago y no estoy seguro de cómo eso mostró amor por esta chica que estaba tratando de impresionar, pero lo hice de todos modos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Y saben qué? No era una carga. Era ligero. Incluso una pizza entera en mi estómago se sentía ligera mientras coqueteaba con ella. Y, finalmente, volvió a salir conmigo y salimos durante los siguientes 4 años en la universidad. Y yo planeaba citas, le escribía cartas, le hacía regalos, salíamos juntos. ¿Y sabes qué? Nada de eso era una carga pesada para mí. Finalmente le pedí que se casara conmigo y por la gracia de Dios dijo que sí. Nos paramos juntos en un altar en una iglesia. Unimos nuestras vidas el uno al otro. Comprometimos nuestras vidas enteras el uno al otro. ¿Y sabes qué? No fue una carga pesada. Y durante los últimos 25 años, no estoy diciendo en absoluto que mi matrimonio sea perfecto, ni mucho menos. Pero todavía planeo citas. Hago regalos. Escribo poemas y no como pizzas enteras porque eso ya lo hemos superado. Pero hago todo tipo de cosas y nada de eso. Es una carga para mí. ¿Saben por qué? Porque mi mujer es encantadora. Es preciosa y me ama. Amo la forma en que me ama, lo que significa que mi matrimonio no es una carga pesada, es ligero. ¿Por qué? Porque mi esposa es hermosa y me ama y yo la amo. Así que ahora haz la conexión aquí. Imagina que no está Heather a mi lado. Imagina a Jesús aquí a mi lado. Tan pronto como me imagino esto, pienso, bueno, mi esposa Heather es genial, increíble, impresionante. Pero Jesús es infinitamente más grande, infinitamente más asombroso y deslumbrante. Mi esposa es encantadora, pero Jesús, Él es el amor. Él define el amor. Él es el amor perfecto. De cierto modo, mi esposa tan genial nunca podrá ser como Él ni cerca. Jesús es Dios y me ama. Él me hizo, me formó en el vientre de mi madre. Me conoce por dentro y por fuera, lo que significa que Él sabe lo que es mejor para mí, mucho mejor que yo. Así que cuando me dice que haga algo, cuando me doy cuenta de lo encantador que es y de lo mucho que me ama, no veo lo que me dice que haga como una carga pesada. Oh, tengo que hacer esto. No, quiero hacerlo. Y esto lo cambia todo. Tantos cristianos profesantes, incluyendo a muchos de ustedes, ven el cristianismo como una lista de mandamientos pesados. Haz esto, evita aquello, huye de esto, haz aquello. Y tú realmente no quieres hacer muchos de esos mandamientos. Se sienten como cargas pesadas, ser puros y santos y leer la Biblia, y ayunar y orar y dar sacrificialmente. Pero piensas, supongo que debo hacerlos porque se supone que debo hacerlo, o me sentiré mal si no lo hago, o no quiero ir al infierno. Eso no es cristianismo bíblico, eso es cristianismo cultural y está dejando a tanta gente completamente vacía y apática y sin emoción en su fe. Los está dejando con una fe que se siente como una carga. Y Mateo 11 nos está llamando a ti y a mí a despertar y ver lo hermoso que es Jesús. Él es infinitamente mejor que cualquier persona o cosa, que todos y que todo lo que hay en este mundo junto. Y te ama tanto. Él te hizo. Él te formó. Te conoce por dentro y por fuera, lo que significa que sabe lo que es mejor para ti. Así que cuando te diga que hagas algo, abre los ojos y date cuenta de lo encantador que Él es.
Francamente, algunos de ustedes, y lo digo de la manera más amable posible, son como el tonto David Platt rompiendo con la chica más hermosa del mundo. No es por comparar a Jesús con un adolescente enamorado, pero algunos de ustedes están pasando por sus vidas con Jesús y su palabra justo enfrente de ustedes y se lo están perdiendo totalmente. Eres apático hacia Él, indiferente hacia Él. Vienes a la iglesia con los brazos figurativamente o tal vez literalmente cruzados, sin emociones, haciendo esta rutina religiosa los domingos aquí o allá y necesitas desesperadamente abrir los ojos y ver al que está frente a ti, al que está hablando a tu corazón ahora mismo, en este momento, el Dios que es amor, te ama. Y si tan solo te dieras cuenta de lo encantador que es y de lo mucho que te ama, entonces te darías cuenta de que no es una carga obedecerle, es una bendición. Esto es felicidad. No es pesadez tener que orar, quieres orar. Tienes la oportunidad de hablar con Dios acerca de todo lo que pasa en tu vida y Él te escucha y contesta las oraciones que tú oras de acuerdo a su amor por ti y su sabiduría que está más allá de ti y quieres escuchar su palabra. Quieres leer la Biblia y memorizarla y meditar en ella. No podía esperar a recibir cartas de Heather. Esto fue mucho antes de los mensajes de texto. Devoraba una carta cuando llegaba. Y esta es la forma en que estás diseñado para estar con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque estás en una relación de amor con Dios. Y en un mundo que no te ama, un mundo que está diseñado para alejarte de Dios a cada paso, cuando ese mundo dice, acumula dinero para ti mismo, o vive tu vida para ti mismo, o persigue la inmoralidad sexual. Y Jesús dice, persigue la pureza y da sacrificialmente y vive radicalmente. Eso no es una carga, porque estás radicalmente enamorado de aquel que es supremamente encantador y que te ama como nadie más podría amarte. Esto lo cambia todo en la vida cristiana. La carga de estar con Jesús, de seguir a Jesús, es ligera. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente hermoso y te ama infinitamente. ¿Lo ves ahora? Cuando la fe es difícil y las cargas pesadas, el yugo de Jesús es fácil y su carga ligera. Piensa en nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo. Hablan de una fe difícil y una carga pesada. ¿Cómo pueden seguir a Jesús a un gran costo? He aquí cómo. Están en el yugo con Jesús sin importar lo que cueste, porque creen que la recompensa vale la pena. Descansan en Él, confían en Él y entregan sus vidas para seguirle. Dios levanta iglesias alrededor del mundo llenas de adolescentes y jóvenes adultos y adultos mayores que dirán eso. No importa lo que cueste, estoy en el yugo contigo todo el camino, sabiendo que el camino será duro, las cargas serán pesadas, pero el yugo de Jesús es fácil porque su poder sobrenatural está con nosotros y en nosotros, y su carga es ligera porque Él es infinitamente hermoso y nos ama tanto. Seguir a Jesús es descansar en Jesús, como tu Rey. Eso es Mateo 11. Que nos lleva directamente al capítulo 12 de Mateo, donde vemos 6 retratos más de quién es Jesús. Así pues, repasémoslos rápidamente y solo haremos referencia a los lugares donde los vemos en Mateo, entre paréntesis. Jesús es Señor del día de reposo, continuando con este tema del descanso. Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y luego, en los versículos 15 al 21, vemos que Jesús es el siervo de Dios y de los pecadores. Este pasaje contiene la cita más larga del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Es de Isaías 42, versículos del 1 al 3, donde Isaías profetiza que el Mesías vendrá como un siervo sufriente que no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. ¡Qué grandiosas imágenes! Aquí está el que es Señor del día de reposo, con toda la autoridad sobre toda la ley de Dios, que viene a la gente que está magullada y maltratada, y su mecha está humeando. Solo, básicamente la imagen es que está quemada. ¿Alguna vez te has sentido así? Algunos de ustedes, estoy asumiendo, se sienten así en este momento. Algunos de ustedes se sienten espiritualmente rotos, como magullados por el pecado. Hay todos sus efectos. Como que no pueden pararse bajo el peso. Algunos sienten como si su lámpara se ha apagado o al menos su luz arde poco como una mecha humeante. La vida espiritual en ustedes se siente débil en el mejor de los casos. Y tengo buenas noticias para ti.
Jesús viene a ti en la profundidad de tu pecado y lucha, y Él no rompe ni apaga la llama tan tenue que hay dentro de ti. Richard Sibbes, un pastor puritano que escribió un clásico sobre este texto, dijo: hay más misericordia en Jesús que pecado en ti. Digamos eso de nuevo: hay más misericordia en Jesús que pecado en ti. Y yo añadiría: hay más misericordia en Jesús que sufrimiento en ti. Así que confía en Él. Confía en Él para que te sirva, sabiendo que Jesús es el poder de Dios. Los fariseos hacen una acusación extravagante de que Jesús está expulsando demonios por el poder de Satanás. Y Jesús les dice: he venido a atar a Satanás. Eso es lo que vengo a hacer, lo que nos lleva a una imagen de Jesús como el mayor profeta, el rey más sabio y el hermano mayor. Puedes ver estas imágenes en los versículos 38 al 50. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Así que Jesús es el profeta mayor que Jonás, que resucitaría de entre los muertos. Estamos hablando de Jesús. Jesús es el rey más sabio. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. La sabiduría de Jesús es mucho mayor que la sabiduría de Salomón. Y finalmente, aquí en el capítulo 12 de Mateo, Jesús es nuestro hermano mayor. Obviamente, no en un sentido sectario, en el que seamos iguales a Él de alguna manera, sino en un sentido familiar. Mateo 12, 49. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sí, somos de la familia de Jesús. El que es como nosotros en todo, pero sin pecado, somos su familia. Pongámoslo todo junto. Seguir a Jesús significa descansar en el Señor del día de reposo, el siervo de Dios y de los pecadores, el poder de Dios, el mayor profeta, el rey más sabio y tu hermano mayor. Encuentra descanso para tu alma en Jesús como tu rey. ¿Recuerdas cómo preparamos todo esto al principio? Encuentra descanso para tu alma. Cuando seguimos a Jesús, encontramos descanso para nuestras almas en Él como nuestro Rey. Y recuerda, aquí está el "y" al darle a conocer. Encontramos propósito para nuestras vidas como agentes de su reino. Y estoy usando esa palabra intencionalmente. Un agente es una persona que actúa en nombre de otra. Observen lo que sucede a continuación. El capítulo 13 de Mateo comienza la tercera gran sección de enseñanza del libro y está llena de parábolas, específicamente 8 parábolas del reino de Jesús. ¡Guay! Hombre, me siento con este capítulo como me sentí con el Sermón del Monte. No hay manera de que pueda hacer justicia a todas estas parábolas. Así que quiero que veas el panorama general. Una parábola es una historia práctica, a menudo enmarcada como un símil que ilustra una verdad espiritual. Y para entenderlas bien, por eso pongo esto en tu guía de estudio, tenemos que escuchar desde la perspectiva del oyente, buscar el punto principal. Y luego dejar que la verdad cambie tu percepción. Así que tenemos que ponernos en el lugar de los que han estado escuchando esto originalmente, que han entendido el contexto y el matiz, las tensiones de la historia. Pienso en una ocasión en que, sentado en un país de Oriente Medio, compartí la historia del hijo pródigo con un musulmán y sus ojos se abrieron cuando dije que el padre fue corriendo hacia su hijo. Me dijo: un padre que había sido avergonzado así por un hijo, nunca correría tras su hijo. Y en su reacción, yo estaba aprendiendo más sobre lo que es tan chocante en esa historia. Así que escucha desde la perspectiva del oyente y luego busca el punto principal. Normalmente, no siempre, pero suele haber un punto principal en una parábola. Así que resiste la tentación de, a menos que Jesús nos diga, bueno, aquí hay algunas cosas diferentes que representan cosas diferentes. Deberíamos buscar un punto principal. En última instancia, el objetivo de la parábola es cambiar totalmente nuestra visión de algo utilizando este tipo de formato. El propósito de las parábolas es desafiar la forma en que pensamos sobre algo, utilizando una especie de puerta trasera a través de la historia para cambiar nuestra perspectiva. Y Jesús utiliza estas parábolas para ayudar a la gente que es humilde de corazón y quiere aprender las buenas nuevas contraculturales sobre su reino. Así que tenemos 8 parábolas en Mateo 13. En primer lugar tenemos la parábola del sembrador, donde vemos una imagen de un corazón duro, un corazón superficial, un corazón dividido y un corazón fructífero. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de corazón tienes cuando se trata de la palabra de Dios? ¿Es duro de tal manera que la rechazas? ¿Es superficial de tal manera que la recibes, pero realmente no dejas que penetre en tu vida? ¿Está dividido de tal manera que te concentras en tantas otras cosas que la desplazan?
¿O es tu corazón fructífero de tal manera que la palabra de Dios penetra en quién eres y se manifiesta en cómo vives? Esto nos lleva a la parábola de la cizaña y el trigo. Ambas parábolas plantean un punto casi idéntico. En cierto sentido, se basan en la parábola del sembrador. Contrastan el juicio que viene para los verdaderos creyentes y los falsos creyentes, gente justa y gente injusta. Luego están las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Jesús cuenta la parábola de la semilla de mostaza para ilustrar cómo exteriormente el reino de Dios crece desde un comienzo insignificante hasta un final extravagante. Y la parábola de la levadura ilustra cómo el reino del cielo impregna igual que la levadura cada faceta de nuestra vida, cada rincón de la tierra. Luego están las parábolas del tesoro y de la perla. Ya me refería al tesoro en el campo, que ilustra a este rey y su reino, por los que valía la pena perderlo todo. De manera similar, la parábola de la perla ilustra cómo dejamos ir todas las cosas para apoderarnos apasionadamente de una cosa. Y luego, finalmente, Jesús nos cuenta la parábola del dueño de la casa. Es una hermosa imagen de cómo Jesús llama a sus discípulos a tomar todos los tesoros del antiguo pacto, ver su cumplimiento en el nuevo pacto, en la venida de su reino, y verlo y difundirlo como el tesoro que es. Cuando pones todo esto junto, estas parábolas son claras. El rey está aquí. Su reino está avanzando y los riesgos no podrían ser más altos. Así que no endurezcas tu corazón hacia Jesús. No juegues superficialmente con Él, no le des afecto simbólico en medio de tus preocupaciones y riquezas en este mundo. Entrégale tu corazón, tu mente y tu vida. Síguele como rey y da a conocer su reino. La red de arrastre del juicio de Dios se está moviendo silenciosamente a través del mar de la humanidad, y un día pronto va a atraer a todos los hombres a las orillas de la eternidad para la separación final a su destino último, ya sea en la vida eterna o la muerte eterna. Y aquí y ahora, así que mira esto, nosotros somos agentes, representantes del reino de Jesús en esta tierra. Y eso nos lleva directamente al capítulo 14, donde leemos la historia de la muerte de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista, un agente del reino de Dios, Juan actuando en nombre de Jesús con fe en Jesús, proclamando el mensaje de Jesús hasta el punto de perder su vida en este mundo. Pero ¿no es ese también el punto? Su vida era significativa. Siguió a Jesús, lo dio a conocer. Te garantizo que hoy Juan no se arrepiente de ello. Lo que nos lleva al versículo 13 y la historia de Jesús alimentando a los 5,000, donde vemos seguidores de Jesús como agentes del rey. Mira esto. Ahora, al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo, y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sí, este milagro es el único que se registra en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y quiero que piensen conmigo que no muestra a Jesús el Rey haciendo milagros solo. Muestra a los seguidores de Jesús como agentes de su reino, a través de los cuales se está haciendo obras milagrosas. Se está haciendo tarde, el sol empieza a ponerse, la gente tiene hambre. Jesús dice, denles ustedes de comer. Ellos responden, no, no podemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Estos discípulos no tienen ni idea de cuánto tienen en realidad. Es como si estuvieran frente a las cataratas del Niágara y dijeran que no tienen nada para beber. Dicen que no tienen suficiente comida cuando el pan de vida está delante de ellos. Así que no te pierdas esto. Esta historia no trata solo de cómo Jesús es capaz de satisfacer las necesidades de la gente. Se trata de cómo Jesús elige satisfacer las necesidades de la gente. Mira esto.
Jesús suple nuestras necesidades. Hay tantas imágenes del Antiguo Testamento en esta historia que muestran que Jesús es el nuevo Moisés. Él es la imagen de la provisión de Dios a través del pan. Nos remonta a Moisés prometiéndole al pueblo de Dios pan del cielo en Éxodo 15. Jesús dice en Juan 6 que Él es el pan de vida. Él es el nuevo Moisés. Es el profeta más grande. Vimos esto en comparación con Jonás en Mateo 12. Aquí piensas en primero de Reyes 17, donde el profeta Elías tomó la tinaja de harina y la jarra de aceite de una viuda para que le durara toda la sequía. Luego, en segundo de Reyes 4, el profeta Eliseo alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algo que sobró. Así que Jesús lleva estos milagros proféticos a nuevas alturas y Jesús es el anfitrión mesiánico. La mayoría de los estudiosos creen que Jesús, alimentando a las multitudes aquí, es un anticipo de lo que habló en el capítulo 8 de Mateo, donde muchos se reclinarán con Él en la mesa, en el reino de los cielos, para disfrutar de un banquete juntos. Este banquete de masas de gente en una verde colina cubierta de hierba pretende ser una imagen de la gran multitud que un día se sentará a la mesa con Jesús. Así que sí, Jesús suple necesidades en nosotros. Él es el nuevo Moisés, el profeta mayor, el anfitrión mesiánico. Pero también satisface necesidades a través de nosotros. Piénsalo, si el punto de esta historia era solo para mostrar la suficiencia de Jesús, entonces Él podría haber llamado pan del cielo, directamente al regazo de la gente. La gente lo habría visto y tal vez incluso lo habría reconocido más como el nuevo Moisés. Pero en cambio, ora y pide la bendición del Padre y luego llama a sus discípulos a su lado. Jesús no da un pedazo de pan aquí. En cambio, da el pan a los discípulos y ellos lo reparten. Y no se nos dice exactamente cómo se produjo este milagro. Como que nuestra imaginación es libre de preguntarse cómo 5 panes de repente o tal vez lentamente comenzaron a multiplicarse de sus manos a las manos de ellos. Esa es la imagen, la de Jesús sirviendo a las manos de sus discípulos y las manos de sus discípulos sirviendo luego a las multitudes. Eso es poderoso. Sí. Solo Jesús es suficiente para satisfacer las necesidades en nosotros, pero también tiene la gracia de usarnos para satisfacer las necesidades de los demás. Los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, son una extensión de su misericordia y de su poder milagroso en la vida de hombres y mujeres y niños. Sí, somos agentes de Jesús. Ahora, haz una pausa y piensa en esto. Crece en tu fe aquí. Estás rodeado de necesidades en las personas entre las que vives, trabajas a su alrededor. ¿Estás rodeado de necesidades en tu ciudad? ¿Rodeado de necesidades en el mundo? ¿Necesidades espirituales y físicas urgentes? No pienses, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Tengo tan poco. No, estás frente a las cataratas del Niágara. ¿No ves que hay mucha agua? Jesús está listo para satisfacer las necesidades más profundas de nuestras almas y de nuestros corazones. Dispuesto a utilizar nuestras vidas con todos sus recursos a nuestra disposición para satisfacer las necesidades de los demás. Así que seamos los más generosos, dadivosos, servidores y sacrificados difusores del Evangelio del reino del planeta. Como una extensión de la misericordia y el poder milagroso de Jesús, que Él multiplique nuestras vidas, nuestros recursos para el bien de los demás y la gloria de su nombre. Y no te pierdas esto, cuando hagamos esto, otros experimentarán la provisión de Dios y nosotros experimentaremos alegría. ¿Te imaginas cómo habría sido participar en este milagro? ¿Cómo es ver 5 panes y 2 peces? Y ahora estás repartiendo pan tras pan y pescado tras pescado a miles de personas. ¿De dónde viene? ¿Puedes imaginar la alegría y la euforia asociadas con esa escena? Pero por si fuera poco, puede ser casualidad que los discípulos recojan las sobras y ¿cuántas cestas llenas quedan? 12. 12 cestas de pan en manos de 12 discípulos. Esta es la idea. Cuando sirves con Jesús hay alegría. Descansa en Jesús como tu Rey y encuentra tu propósito en la vida como un agente de su reino. Lo que sucede a continuación en Mateo es Jesús caminando sobre el agua y Pedro caminando sobre el agua con él. Luego Jesús calmando otra tormenta. Hay tanto allí. De hecho, Jesús le dice que salga al agua y luego viene una tormenta. A veces nos encontraremos en tormentas no por nuestra desobediencia a Jesús, sino por nuestra obediencia a Él. Pero tenemos esta imagen de Jesús intercediendo por los discípulos, igual que Romanos 8 y Hebreos 7 hablan de Jesús intercediendo por nosotros. Enfrentarás las pruebas de manera diferente en este mundo cuando sepas que Jesús está intercediendo por ti, listo para darte todo lo que necesitas en medio de esas pruebas. Entonces Jesús sale a su encuentro caminando sobre las aguas. A veces Jesús utiliza las tormentas en nuestras vidas para llevarnos a una mayor revelación de sí mismo. Todo esto nos lleva a la paz que se encuentra al ver a Jesús en medio de la tormenta. Isaías capítulo 26, versículo 3.
al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando Jesús sube a la barca, el viento de nuevo cesa inmediatamente, y observen esto. Así que el versículo 33 es el clímax de este capítulo, y un punto clave en el libro de Mateo mientras escribe: los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Es la primera vez que los discípulos se dirigen a Jesús de esta manera. Hemos visto al Padre llamar a Jesús Hijo en Mateo 3. Incluso hemos visto a demonios llamar a Jesús Hijo de Dios en Mateo 8. Es la primera vez que los discípulos confiesan y adoran a Jesús como Hijo de Dios. Están aprendiendo lo que significa descansar en Jesús como Rey sobre todo y ser agentes de su reino. Así que tenemos que concluir esta sesión, pero antes quiero que vean el lado de los vecindarios y las naciones en el capítulo 15. Vemos al principio de este capítulo que Jesús ha venido a limpiar y satisfacer al pueblo judío. Así que Jesús habla a los fariseos y escribas que vienen de Jerusalén, junto con multitudes de judíos, sobre la limpieza de adentro hacia afuera que cambia la relación del corazón de la gente con Dios. Pero entonces un gran cambio ocurre justo después de esto en el versículo 21. Donde vemos que Jesús ha venido a limpiar y satisfacer a todos los pueblos. Observen el cambio geográfico cuando llegas al versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Podríamos hablar de muchas cosas y de muchas otras que resultan confusas en esta historia. Jesús, ignorando aparentemente a esta persona, parece indiferente a ella, y realmente la llama perro. ¿Es eso lo que ocurre? Bien, muy brevemente, quiero señalar aquí dos cosas que nos ayudarán a entender lo que está sucediendo. Una es la geografía. Se retiró al distrito de Tiro y Sidón. Así pues, Jesús deja Galilea, territorio predominantemente judío, y se adentra en territorio predominantemente gentil. Y la primera persona que se le acerca es una mujer cananea. Así que los cananeos eran antiguos enemigos del pueblo de Israel. Lo que me lleva a la segunda cosa que quiero señalar. Para entender lo que ocurre en esta historia, tenemos que verla desde la perspectiva de los discípulos, de los que se habla claramente aquí. Así que su mundo acaba de ser sacudido por Jesús, que al principio de este capítulo lanzó el guante al pueblo judío y a los líderes judíos, poniendo completamente patas arriba su forma de pensar sobre lo que te hace limpio. Ahora los lleva a territorio gentil, un lugar lleno de gente impura. Así es como los judíos percibían a los gentiles. Eran impuros. Mujer cananea, impura, échala. Eso es lo que quieren. Pero toda esta historia y la que viene después pretende ser un reflejo de la realidad de que sí, Jesús había venido a salvar al pueblo judío. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, de su pecado. Pero su plan involucraba mucho más que solo a ellos, y eso era chocante para 12 discípulos judíos. Así que vemos en las palabras y el comportamiento de Jesús aquí un reflejo de la forma en que estos discípulos judíos habrían percibido a los gentiles. Pero ellos no son la prioridad, sino Israel. No tienen derecho al pan de los niños, son perros, así llamaban los judíos a los gentiles. Pero Jesús les está mostrando algo increíblemente importante aquí. Les está mostrando a los discípulos en territorio gentil que el campo de la cosecha está listo. Es evidente que la reacción de Jesús ante esta mujer no consiste en ignorarla o echarla. Se niega a hacerlo incluso cuando los discípulos se lo piden. Por el contrario, aprovecha la ocasión para enseñarles. Les muestra la persistencia de la fe de esta mujer cananea. Ella se le acerca. ¿Has oído lo que ha dicho? Oh Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Es una gentil e incluso ella se da cuenta de que Jesús es el Mesías judío.
No está bien tomar lo que pertenece a los judíos y dárselo a los gentiles, dice él. Ella responde, sí, pero también los gentiles. Puede comer las migajas que caen de la mesa del amo. Jesús responde, mujer, qué grande es tu fe. Esta es una de las dos únicas personas alabadas por su fe por Jesús en todo el libro. ¿Recuerdas el otro? El oficial en Mateo 8. ¿Te acuerdas? También era un ¿qué? Un gentil. Jesús está mostrando a sus discípulos que el campo de cosecha entre las naciones está maduro. Están listos para adorar al Rey que ha venido. Y les está mostrando que el plan divino es global, que ha venido, sí, para salvar al pueblo de Dios, Israel, de sus pecados, pero mucho más que eso. Ha venido a salvar a todas las naciones. Este ha sido el plan desde el principio. Dios bendiciendo a su pueblo para alabanza suya entre todos los pueblos del mundo, incluso los cananeos, a los que ven como enemigos. He venido a salvarlos a ellos también. Esto es masivo. Así que Jesús continúa su viaje en territorio gentil y escucha lo que sucede. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. ¿Oyes eso? Ahora, antes de continuar, él sanó a sus enfermos, y ellos glorificaron al Dios de Israel. Son gentiles a los que Jesús está curando, y gentiles que están adorando. Los discípulos están observando cómo en territorio gentil Jesús está haciendo las mismas cosas que ha hecho en territorio judío. Así que aparentemente el reino de Dios no es solo para los judíos, es para todas las naciones. No es solo para la gente como tú o a tu alrededor, es para todos los pueblos en todas partes. Lo que nos lleva al versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. ¿No hemos visto esta historia antes? Sí, la vimos y de eso se trata. Ahora, obviamente, hay algunas diferencias. Número de personas, cantidad de comida, varios otros detalles. Notarás en esta historia que no son los discípulos los que dicen que esta gente tiene hambre. Es a Jesús a quien primero vemos preocupado por su hambre. Casi puedes imaginarte a los discípulos preguntando, ¿realizaría Jesús el mismo milagro entre esta multitud impura? ¿Qué realizó entre el pueblo judío? ¿Alimentará a estos miles? Después de todo, es impuro comer con gentiles. ¿Recuerdas el capítulo 10 de los Hechos? Cuando Pedro recibe una visión del Señor en su azotea, el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo hago limpio. Y la referencia allí es a los gentiles y al prejuicio de Pedro contra ellos que le impedía llevarles el evangelio. Y el Señor le dice, ve a casa de Cornelio, el centurión gentil, come con él porque yo lo he acogido en mi reino. Seguramente en aquel día, Pedro tuvo que recordar este día en el que Jesús dejó claro que había venido a servir, a satisfacer, a salvar a gente de todas las naciones. Y recuerda, parte del punto de alimentar a los 5,000 en Mateo 14 era representar a Jesús como el anfitrión mesiánico. Era un anticipo del día en que todo el pueblo de Dios se reunirá alrededor de Jesús para un banquete en el reino venidero. Y es por eso que Jesús hizo lo mismo aquí en territorio gentil en Mateo 15, porque el banquete en el reino venidero, cuando la gente se reúna alrededor de Jesús, el Mesías, para festejar con él por siempre, ese banquete no es solo para un tipo de gente. Ese banquete es para todos los pueblos, para judíos, gentiles, todas las naciones. Un día, hermanos y hermanas, todos los pueblos estarán representados alrededor de esa mesa, festejando juntos con Jesucristo por los siglos de los siglos. Y para eso viven los agentes del reino. Sí, esto es vida. Sigue a Jesús. Dalo a conocer en tu barrio y en todas las naciones. Encuentra descanso para tu alma en Jesús como tu Rey y encuentra propósito para tu vida como agente de su reino en este mundo. Muy bien, esto conduce al vídeo final de Difícil de Alcanzar, Indonesia. Quiero animarte a seguir dando como Dios te guíe mientras ves este video ahora. I plan on arriving on the shores of an island in which an unknown number of people live, who have unknown religious beliefs and speak an unknown tongue.
Soli Deo Gloria. John Chow. In 2018, John Chow attempted to bring the gospel to a people group unreached by the outside world. The isolated tribe lives on North Sentinel Island, a small island north of Indonesia. Very little is known about its inhabitants. John had hoped to live long-term among the Sentinelese, giving his life to share the gospel and make disciples. Instead, he ended up giving his life on his first visit. John's body was never recovered, and while no one questioned his zeal, he seemed to have a real burden for the unreached. Some did wonder if he had gone about it the best way. But John's death sparked a different question that made a lot more noise. Why do Christians think they have the right to reach the unreached in the first place? There was a lot of criticism. People called John a kind of Christian supremacist trying to impose his beliefs on a tribe that should have been left alone. His story does make me wonder though, what if the unreached don't want to be reached? And are we sure that we should try? Let's look at another story of frontier gospel work. In 1962, a Canadian missionary named Don Richardson reached out to an Indonesian tribe known for headhunting and cannibalism. Many in that tribe came to Christ, and Richardson later wrote about it in a best-selling book called Peace Child. In 1968, another pair of missionaries set out to reach members of another animistic tribe, but they didn't live to tell about it. As Stan Dale and Phil Masters were hiking through the Indonesian jungle, they were suddenly ambushed by a group of Yali tribesmen and attacked with bows and arrows. Now, their bodies were never recovered, and each man left behind a family. Martyrdom wasn't the end for those two missionaries. After Phil Masters was killed, his wife stayed in Indonesia, serving another tribe that embraced Christ and later sent out missionaries of their own. Others kept reaching to the Yali, undeterred by the violence. And in 2000, nearly 40 years after the murders, the Yali dedicated the first full Bible in their language. For decades, Indonesian believers and missionaries worked not just in cities, but deep in remote regions, making contact, building trust, learning languages, and slowly introducing Bible stories to people with no framework for Christianity, all while praying God would open hearts. It's stunning to see once unreached tribes rejoicing as they hold a Bible in their own language for the first time. But it doesn't always end like that. Some never see fruit in their lifetime. Some tribes just don't open the door. Just look at John Chow and the Sentinelese, which raises a deeper question. How do Indonesian believers think about reaching their own unreached? And what does it actually look like on the ground? So we're not in one of the most remote parts of Indonesia, but we're still in an important part. We're in central Java, in one of the most historically significant cities of all Indonesia. This is Yogyakarta. Yogyakarta is known as the cradle of civilization in Indonesia. And when you look around, you get a feel and sense for the cultures and religions that have existed here for thousands of years. We got here just in time for rainy season. And hey, we may not be in the most remote part of Indonesia, but we're still in an important part. Everywhere you go here, you can just see the sway that Hinduism and Buddhism once had. And not far from here, you'll find some of the largest Buddhist and Hindu temples in the world. These are the kind of places where people ask questions about what the spiritual realm is trying to tell them. And these temples are beautiful, but they don't provide answers to those life questions. But there's a town close by where believers are working to bring gospel answers, not just for people here near them, but for Indonesians a lot further away. So I wanted to talk to someone who knows what gospel outreach looks like in Indonesia. This is David.
He's been working with Indonesian believers for decades, equipping them to reach the unreached in their own nation. We have about 700 plus ethnic groups here. We would count about 175 or so as still being unreached. And then of those, we would count probably another 45 to 50 as being unengaged and unreached. So not only do we have like a minimal population among them that would embrace faith in Christ, there are some people groups that have no witness at all, no access to the gospel, no translation of the scriptures in their language, and no gospel presence among them. There are just vast pockets of lostness. And when I say vast, I mean millions of people who have no access to the gospel, never heard it before, and think of Christianity maybe as just a foreigner's religion, if they've heard of it at all. So to that end, not only do we look to put boots on the ground, working through a lot of Indonesian national partners, that's what we call them, brothers and sisters in Christ, who also have a heart to see their own country reached and to get the gospel to those remote locations and to have a viable gospel witness, a presence among them. So like I was born and raised in a very remote island in North Indonesia, North Sulawesi. My story is the first time I came to Jakarta at the end of 2018. So my friend asked me to visit someone's house, and then like, while they're doing fellowship there, I just learned that this community is different. They really talk about the gospel very deeply, being disciple. And then I can tell that my faith grows very well. Day by day, my awareness about how great the gospel is. There's so much need of the gospel. We don't know how to do that. Being discipled, it's not just about information transfer, it's about life transformation as we're all being transformed into the image of Christ, transformed into his likeness, that he might become the firstborn among many brothers. For my example, like I was born and raised in a small island that like all the people who live there consider themselves Christian, because back then the Dutch visit that place and then spread the gospel. But I don't think the tribe that you was born make you Christian. So there's no others non-Christian living there. So like you just don't know how to share your faith with the non-Christian. When God allow us to see someone come to faith, that's really bring you joy. I'm a Christian. This is what should a Christian do. We want to keep doing that. Yeah. So as we're coming alongside these churches, we're looking to identify who in their ranks, national partners, right, the Lord is calling and setting apart and sending out by his Spirit through the local church. I think that's the model, that's the pattern that we see there in Acts 13. The local church is the sending agency. Sending involves training, and that's a subject that comes up a lot too. How do we train gospel workers to communicate the gospel in settings where there's very little context for it? So when we share the gospel with these people, they're looking for balance. They're looking for wholeness. They're looking for completeness. They're looking to commune with the divine. So it's hard to just sort of start with sin and what separates us from God, because in the worldview of a mystic, right and wrong, good and evil, those things are all relative. So we have to kind of step back a little bit, move the conversation toward what causes disintegration in the first place. What is it that separates us from the transcendent or God? And then once we get the conversation to a place where we're actually talking in concrete terms, we would ask them, what are the things that they're doing to nurture integration, to restore wholeness, and to seek harmony? And at the end of that conversation, it becomes very clear that despite all of their diligence and their efforts, that they still feel very distant and far from the divine. So then we come back to them with Scripture, and in Christ, they see the wholeness, the completeness, the restoration of all things that they seek, and that it can only be found in Christ alone. In Christ alone. That brings us back to that central question.
If Indonesians have their own beliefs, why should Christians try to reach them? As followers of Jesus, I don't know that we have the option of saying no to the Lord's command to take the gospel to the nations. Jesus gave us this command 2,000 years ago, but there are still peoples and places who've never heard the name of Jesus Christ, who have no understanding of what the gospel is, no translation of the scriptures, and there ought to be something that moves us to say that this is just not acceptable. Delayed obedience is a form of disobedience. This is urgent because Jesus said, go. In Acts chapter 1, verse 8, when Jesus, we hear that iteration of the Great Commission that Jesus gave his disciples, they heard Jesus say, start here and move out and don't finish until it's done. This morning, a man died on a beach in a remote island in Indonesia, never having heard the gospel of Jesus Christ, and has entered into a Christless eternity because of our negligence. Ask yourself, what resource is the Lord asking you to leverage to get the gospel to that man's wife who survived him, to his children, to his village, to his community, to his people, that the name of Jesus might be made famous among them? There's something one missionary said that really stuck with me. The goal isn't just to reach the unreached in Indonesia. It's to make disciples. It's to plant churches among the unreached. It isn't just to check an unreached box the way Indonesians check a box for their religion. It's to reach their hearts with the good news of the gospel of Christ and pray that God transforms them. The missionary put it this way. He said, every unreached, unengaged people group, from the center of civilization to the edges of creation, that's where we want to plant churches. After spending some time in Indonesia, I kind of understand why people use the word enchanted to describe it. Not just because of its beauty and its people, but because there does seem to be a sense that there's something beyond us, that behind all of this, there is a true God. And when Indonesian believers and gospel workers want to show people across these thousands of islands is the one true God, the one God who can only be known through Jesus Christ. And they want to show them why that's good news, because not only can God be known, but they can be known by Him. They can be loved by Him and saved from their sins and made new creations in Christ. They don't have to find a religion to work their way to God. He came down to them to save them by His grace. That's a message that's needed in the crowded streets of Jakarta and the remote jungles of Sumatra and the farthest islands of Indonesia, in every tribe and every tongue, because that's where Jesus told us to go. That's who Jesus told us to seek. That is who He is seeking, even before they seek Him. Siempre es alentador ver cómo Dios está obrando, no solo en Indonesia, sino en todo el mundo. En las próximas semanas estaremos compartiendo la serie que acaban de ver acerca de Indonesia en nuestro canal de YouTube. Así que si desean volver a verla o compartirla con su iglesia, su familia o amigos, asegúrense de suscribirse al canal. Muy bien, tómense otro breve descanso y nos veremos de nuevo en unos momentos.